De acuerdo con lo planteado el segmento anterior, pues entonces lo que hay que tener en cuenta y muy importante es la construcción del discurso a través de los elementos que lo componen. ¿Cuáles son esos elementos componentes? Son muchos, ¿no? Eh, Reciben un nombre genérico de categorías gramaticales. Esas categorías gramaticales pues están dadas por su importancia, tienen prelación. Por ejemplo, el verbo es la categoría gramatical más importante que tiene un idioma, porque es la palabra que indica el movimiento, el cambio o la acción. Sin eso no podría comunicarse los seres humanos, pues no habría. Pero hay otra que también es muy importante y es el concepto del sustantivo. ¿Qué es el sustantivo? El sustantivo es, como lo dicen, pues es lo que nombra todo lo que son los seres que nos rodean. O sea, sustantivo es todo lo que nos rodea. Basta con que lo podamos mostrar o señalar y ya con eso ya tenemos un sustantivo. Si yo le puedo, si yo a una palabra le puedo poner un artículo, por ejemplo, perro, un perro, ya sé que perro es un sustantivo. O aquel perro o ese perro, con tal de que yo lo pueda, como digo, señalar o mostrar, entonces ya de ahí siguen otras categorías que son partículas de unión, como las preposiciones, por ejemplo, las conjunciones y otras palabras interesantes como las interjecciones. De todo eso van a encontrar ustedes ahí elementos en el módulo que estamos trabajando. Pero hay un aspecto importante que sí se debe tener en cuenta, y es que el verbo por sí solo no basta para expresar lo que se quiere, sino que necesita modificadores. ¿Y cuáles son los modificadores del verbo? Los modificadores del verbo son los llamados adverbios o circunstantes, es decir, aquellas palabras o expresiones que señalan la forma o actividad o circunstancia en la que se desarrolla la acción del verbo. Si yo digo, por ejemplo, Pedro vive en Cali, entonces hay un verbo importante como núcleo de esa oración, pero hay una circunstancia que es muy, muy importante y es en dónde vive, o sea, una circunstancia del lugar. Ese en Cali, entonces ya nos indica que la circunstancia de la forma en que vive Pedro. Casi siempre esas circunstancias están mediadas por preposiciones. Por eso es muy importante que se conozcan las preposiciones, ustedes las tengan muy en cuenta, porque las preposiciones son las que introducen los adverbios o los modificadores del verbo. Y por eso al adverbio también se le llama sintagma preposicional. Ese es un nombre técnico, nada más. Pero también ustedes conocen terminologías anteriores como complemento circunstancial de tiempo, de modo, de lugar, de compañía, de instrumento, de fin, de finalidad, de causa, etc. Todo eso forma parte de esa gran lista de lo que son los adverbios. Ahora entramos a marcar la relación entre el sustantivo y su modificador. El modificador propio del sustantivo es el adjetivo, porque un sustantivo así solo puede que no defina lo que yo quiero decir. Por ejemplo, decir gatos. ¿Cuáles gatos? ¿O qué gatos? ¿O qué? Entonces, si yo digo gatos negros, ya estoy dándole una claridad o una definición a ese sustantivo o a ese nombre. De ahí que juegue un papel tan importante el adjetivo como modificador del sustantivo. Hay que decir, los verbos y los sustantivos son palabras independientes, expresan conceptos independientes. Los adverbios y los adjetivos son palabras dependientes, o sea, no pueden existir sin el elemento que modifican. Entonces, si yo digo en Cali, me van a decir ¿qué? ¿En Cali qué?
Entonces Pedro vive en Cali, eso sí ya tiene sentido. Y si yo digo negros, ¿negro qué? A ver, ¿negro qué? ¿O amarillo qué? Tiene que decirme alguna cosa, ¿no? Entonces hay que mostrar la dependencia. Por eso en ese primer ejercicio que encuentran ustedes ahí, hay una parte muy importante que es buscar esa correlación que hay entre modificado y modificador. Ese es el primer ejercicio, en donde aparecen unos elementos que están a la izquierda y otros a la derecha, y hay que buscar el pareamiento a ver qué corresponde, qué modifica a qué. Por ejemplo, encuentran ahí estrellas. ¿Qué modificativo pueden tener las estrellas? Dentro de la lista que hay a la derecha está una palabra que es la precisa, que son rutilantes. ¿Por qué? Porque las estrellas, la característica que tienen en el espacio es la de rutilar, es decir, prende y apaga, lanzan una luz intermitente que no es continua, no es como los planetas que tienen la luz permanente, sino que las estrellas rutilan. Entonces ese es el adjetivo que corresponde. Es muy importante que sepan esto y que lo comprendan para que entiendan lo que se llama la propiedad idiomática, es decir, saber qué va con qué. De ahí que al establecer esa correlación, entonces se puede clasificar y clarificar el sentido de lo expresado. Porque en esto de la propiedad hay que tener muy en cuenta algunos aspectos. Hay gente que va utilizando modificadores así, sin más ni menos, ¿no? Por ejemplo, una muchacha que dice que tiene una felicidad horrible. Hombre, que tiene de horrible una felicidad, por Dios, ¿no? Eso no tiene sentido, ¿no? Es un contrasentido, ¿no? Entonces, hay que buscar bien el término apropiado o el modificador apropiado para esa palabra básica, y eso es lo que se llama propiedad idiomática, que es muy importante en el discurso y en la expresión. Es decir, como decían nuestras madres, saber qué va con qué. Tiene mucha importancia este aspecto dentro de lo que estamos viendo de este módulo de sociolingüística. Otros elementos importantes son los que completan los sentidos de las oraciones. Para eso ahí tienen ustedes una lista, un menú, como dicen en los restaurantes, en donde van a encontrar unos modelos de ejercicios para llenar los vacíos que corresponden a expresiones que están construidas ya de antemano, pero que necesitan un elemento que sea de carácter lógico, es decir, que le dé la lógica a la expresión que está ahí planteada. Por ejemplo, en un ejercicio que hay ahí, dice que el sol caía, y entonces hay varias opciones, sobre la calle. ¿Cómo se cae o cómo cae una cosa directamente de arriba hacia abajo o en la forma vertical? Casi siempre la expresión que utilizamos es a plomo. Entonces, el sol caía a plomo sobre la calle. A ver, muchos banderas. Entonces se dicen que izaban, que no es lo propio, porque izar una bandera es subirla con una cuerda. Pero en cambio, enarbolar sí es lo apropiado, porque es agitar una bandera como si fuera la rama de un árbol. Entonces la palabra apropiada es enarbolaban. Eso es lo que tenemos que aprender en esto.